Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en este nuevo diálogo de escritura. Gracias por salir de sus casas con el calor tórrido que hace hoy. Bueno, aquí se está bastante más agradable con este airito que no se suele usar por estos lares, pero cuando hace falta viene bien. Como saben, la persona a la que tenemos el gusto de tener esta tarde aquí es don José Ovejero, que se encuentra a mi izquierda y que es uno de los grandes escritores españoles contemporáneos. Además de escribir narrativa, que es la obra que va a presentar hoy, su última novela, Humo, él ha escrito también poesía, es traductor. Entre sus últimas traducciones están las obras de teatro, ni más ni menos que de la enorme Agatha Christoph, de las cuales les recomiendo que lean todo lo que encuentren por cualquier sitio, porque es una autora impresionante. Y bueno, como les decía, en este caso viene a presentar Humo. Antes de darle la palabra y por supuesto dándole previamente las gracias porque ha salido de la Sierra de Gredos y de estar en un paraje maravilloso en su huerta para montarse en un avión y venir a visitarnos, darle siempre también las gracias a esta TEA casi incombustible que nos acoge y que permite que estos diálogos sean posibles en estos tiempos donde los aforos son terriblemente limitados. Muy buenas tardes, José. Hola, Izaskun. Y bueno, pues muchas gracias también por estar aquí, a ti por traerme y al TEA, claro, por acogernos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que hablamos y que el público, hay personas que repiten con cierta frecuencia y lo saben, pero para quienes no lo sepan, hay un momento al final, un tiempo considerable para preguntas, pero si en cualquier momento también quieren participar, pues basta con que levante la manita. Así que hablamos y José, es mi sensación y espero que sea compartida con mucha gente. Desde que nos encerraron, en aquel marzo pasado, casi todas las lecturas que he hecho, ya fueran lecturas del 19 como lecturas muy actuales, como es el caso de tu novela, me han llevado a ese encierro. Sin embargo, tu novela es previa al confinamiento, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que yo creo que siempre leemos en un contexto y la recepción de las novelas es muy distinta en las distintas épocas, por supuesto, pero incluso con unos cuantos años de diferencia. Hace poco hablaba con alguien que está montando un festival y quería invitarme como traductor. Y su pregunta principal era ¿por qué traducía, que es mi próxima publicación, el Manifiesto Comunista? ¿Cómo puede hoy alguien enfrentarse a algo que ya es un monumento, que lo han traducido 100 veces? Y yo decía que es que cada época conversa de manera distinta con los libros y que lo que yo pretendía era mantener la conversación viva. Bueno, pues la conversación que han tenido los lectores y lectoras con Humo es muy distinta de lo que habría sido sin el confinamiento, lo tengo claro, ¿no? Porque, bueno, curiosamente es una novela que habla de una situación de fragilidad, de una situación en la que la naturaleza se comporta de una manera inesperada y amenazante, en una situación, aunque sea al aire libre, porque es en una cabaña, en un bosque, pero también de encierro, porque allí fuera están pasando cosas que no sabemos muy bien cuáles son, pero que llevan a esa mujer y a ese niño a quedarse allí solos. Entonces era lógico que se leyese en clave de confinamiento, porque comunica con las cosas que está sintiendo la gente ahora. Claro, al principio, cuando la publiqué, inmediatamente la pregunta era, o más que una pregunta era, ¿usted ha escrito esto durante el confinamiento para expresar? No, yo no quería expresar nada, yo he escrito esto. Y luego resulta que está dialogando con cosas que suceden ahora. Lo que pasa es que el confinamiento o muchas de las cosas que lo rodean ya existía antes, porque también me decían, ¿se ha adelantado usted a su tiempo? Digo, uno nunca se adelanta a su tiempo, uno lo que hace es leer su tiempo.
La sensación de fragilidad ya estaba ahí. Salimos de una crisis económica importante en prácticamente todo el mundo. Las epidemias estaban ahí. Ninguna ha sido tan grave, pero llevábamos ya bastantes años con amenazas de nuevas enfermedades y nuevas epidemias. Esa naturaleza que se comporta de una manera peculiar ya está ahí desde hace mucho tiempo. Todas esas especies invasoras que hay, pues obviamente en lugares en los que no existían antes, cambios climatológicos, nuevos virus, nuevas enfermedades. Entonces, lo que pasa es que el confinamiento ha hecho que cristalice todo eso, pero ya estaba. Yo estaba leyendo mi tiempo, no estaba anticipándome a ningún otro. No era premonitoria, como se ha dicho alguna vez, sino que simplemente era una extraordinaria lectura sensible y muy profunda de, como muy bien dices tú, de algo que ya estaba ahí y que luego nos llevó al confinamiento, igual que nos ha llevado a muchísimos planteamientos respecto al medio ambiente, etc. Bien, en esta novela, que me pareció maravillosa, aunque efectivamente siendo al aire libre da una sensación terrible de claustrofobia o de opresión, porque precisamente también la naturaleza parece jugar contra el ser humano o contra la protagonista. En esta novela, como he nombrado antes Ovejero, hay dos personajes fundamentales, son una mujer y un niño y una gata, Miss Daisy, pero que, bueno, que no llega al final, y un hombre que aparece y desaparece, pero fundamentalmente la mujer y el niño. ¿Por qué no tienen nombre, José? Bueno, a no ser que lo llamemos a Dios, como ella lo llama, porque era la única palabra que le dijo cuando se conocieron, ¿no? Sí, porque yo creo que ella en cierta medida lo explica cuando le dice al niño, me llamo Andrea, y luego, como volviéndose hacia el público, como si fuese en el teatro, dice, no me llamo Andrea, pero ¿qué más da? ¿Qué más da si estamos solos, si estamos creando nuestro propio mundo? Yo creo que la mujer, por razones que no sabemos, porque hay muchas cosas que no sabemos de ella, ni siquiera yo, que la he escrito, no sé por qué ha llegado ahí, no sé de qué ha escapado, de qué situación personal, social, pero está claro que está intentando reinventar su mundo. Por ejemplo, de alguna forma niega todas las instituciones que puede negar. Una de ellas muy importante, la maternidad. No es la madre del niño, pero además no quiere sentirse responsable del niño, porque eso ya le impone un papel, el de mujer que cuida, que se sacrifica, responsable, que se niega, y ella no quiere todo eso. De la misma manera que ese hombre que llega a la cabaña de vez en cuando, con quien tiene relaciones sexuales, y él querría quedarse, ella no quiere, porque dices que abres la puerta y entonces ya no tienes ningún control. Abres la puerta y te empiezan a mover los muebles. Y al menos de ese minúsculo y miserable espacio que es la cabaña, ella quisiera tener el control. Entonces, está negando todas las instituciones, entonces, ¿por qué no también el hábito de tener nombres? ¿Qué más da si son solo una mujer, un niño y desconocidos que pasan por allí? Pues sí, es una de las características de esta novela, que los personajes fundamentales no tienen nombre. Y además esa escena que ocurre en el segundo capítulo, que ahora nombraba Ovejero, cuando la mujer que nos retrotrae, por lo menos a mí me llevó directamente a aquel Tarzán, ¿no? Yo, Jane, tú, y porque es un pasaje bellísimo que dice: uno de los primeros días, sentados cada uno a un lado de la mesa de la cocina, llevé el índice a mi pecho y dije, Andrea. No me llamo Andrea, pero es un nombre que me gusta y da igual cómo me llame de verdad. Es una de las pocas cosas que puedo elegir. A Andrea, le repetí señalándome, Andrea. Luego lo señalé a él. Dobló el cuello para ver dónde se apoyaba mi dedo contra su esternón. Yo, Andrea, volví a tocarme. ¿Tú? Frunció el ceño, miraba mi dedo como esperando ver qué venía después, como si ese gesto fuese el inicio de un acontecimiento interesante. Adiós, dijo por fin, que es lo que dice siempre que una situación lo supera. Bien, me parece bellísimo el pasaje de presentación de la protagonista de la novela, pero además la forma en la que
efectivamente se dirige al público en ese apartado muy teatral y dice, no me llamo Andrea, pero ¿qué más da? Y además, insiste, es una de las pocas cosas que puedo elegir, porque efectivamente estas dos personas que viven en una cabaña que no se describe con precisión, pero que sí que está pues en el campo, en el monte, quiero decir, no se describe con precisión pues la techumbre o si tiene 4 o 5 ventanas, simplemente sabemos que es una cabaña, que habitan dentro, que duermen dentro, que cocinan lo poco que pueden o que guardan los alimentos que encuentran dentro, pero no pueden elegir muchas cosas, porque lo que hay fuera es la naturaleza y ciudades que se ven lejanas, otras cabañas a las que siempre prefieren no acercarse, es decir, el ambiente es un poco como posapocalíptico, ¿no? No sabemos qué ha pasado, pero ha pasado algo que hace que la supervivencia individual sea lo fundamental, ¿no? Sí, no sabemos, como decía antes, qué está sucediendo ahí afuera, si consideramos que el bosque y la cabaña es un dentro, pero está claro, ni siquiera sé si está claro, que ha habido una especie de crisis, que hay gente que pasa hambre, llegan por ahí unos merodeadores que no es que sean particularmente amenazantes, sencillamente necesitan comer, ¿no? Es una situación, hay humo, que por eso se titula la novela así, allí a lo lejos, que no sabemos si son incendios forestales, que las ciudades están ardiendo, bueno, pero está esa amenaza del humo y por tanto del fuego que podría acercarse. Entonces sí, es un ambiente medio postapocalíptico, pero no es en lo que yo quería hacer hincapié, sino quería hacer hincapié, yo creo que en dos cosas. En ese esfuerzo por la supervivencia, en ese contraste entre la fragilidad de la mujer y del niño, por ejemplo, frente a la naturaleza, pero al mismo tiempo en su energía y en su decisión de sobrevivir, y por otro lado, en los afectos que se establecen y que crecen en un espacio así, a veces en contra, como decía antes, de los deseos de la mujer, que ella en el fondo preferiría no querer al niño, pero hay momentos en los que no puede evitarlo, ¿no? Y bueno, pues esa relación a mí me interesó mucho, sobre todo porque son dos personajes que hablan muy poco entre sí. El niño solo dice palabras sueltas y no se sabe siempre muy bien a qué se refiere. La mujer está satisfecha con ello. En algún momento dice que no puede imaginarse una vida mejor que estar con el niño haciendo cosas sin hablar, y dice ella también en algún momento, sin mentirnos. Entonces, le parece que eso es el ideal. Esa idea de que el silencio es algo negativo, de que el silencio es solo resultado de la incomunicación humana, de los tiempos que corren y todas esas cosas, no tiene nada que ver con la novela. Aquí el silencio puede ser un silencio acogedor, un silencio que da cierta paz en medio de ese mundo hostil. Sí, de hecho habla varias veces la mujer o piensa en voz alta para quienes leemos que ese silencio es reconfortante y que en ese silencio prefiere estar que en la mentira que nombrabas tú ahora, ¿no? Además, muchas veces incluso al niño lo compara con animales, es decir, habla del búho que los mira y dice también él calla al búho igual que calla al niño, es decir, prácticamente no hay conversación y sin embargo hay una intensa comunicación de la que ella quiere renegar muchas veces en ese querer convertirse en piedra, etcétera, pero se genera casi, digamos que inevitablemente dentro de la parte humana un vínculo entre la mujer y el niño que tanto hace que el niño la proteja a ella en algunos momentos, siendo el peque y haciendo de hombrecito, por ejemplo, en ese accidente, como que ella sienta la diferencia, por ejemplo, con la gata o sienta lo que ocurre después con el niño, aunque no quiera sentirlo. Y volviendo al tema de los nombres, es curioso, porque ella dice eso, no me llamo Andrea, pero no me importa, es de las pocas cosas que puedo elegir. Al niño no lo llama, a veces lo llama a Dios porque
un poco, pero cuando lo llama a Dios explica que es siempre en momentos en que hay una complicidad importante entre los dos y que el niño se lo va a tomar bien. Y sin embargo le importa muchísimo el nombre de las cosas. Es decir, leemos, me importa saber el nombre de las cosas que me rodean, por mucho que eso no signifique un mayor conocimiento de ellas. Pronunciarlo me las acerca. Piorno, feldespato, rebollo, venero, breñas, cardillo. Probablemente no dije ninguna de esas palabras durante los más de 20 años que viví en la ciudad, pero ahora las pronuncio con reverencia para mí misma, en voz baja, cuando tengo delante aquello que nombran. Y no es que sea Dios creando de la nada, pero sí siento que establezco una relación más íntima, una especie de alianza con lo que tengo alrededor. Es decir, esta importancia de los nombres de las plantas, de las piedras, de los árboles, y esa importancia de nombrar que además se convierte en algo, por lo menos así lo he leído yo, José, que no la hace más sabia, como dice ella, pero sí la acerca más, y la acerca sobre todo a través de los sentidos, es decir, son palabras que puede oler, que ya las de la ciudad no le interesan porque no, son palabras que tienen sonidos propios, es decir, son palabras que evocan sentidos y no evocan simplemente el conocimiento ni la razón, ¿no? Sí, yo creo que conocer el nombre de las cosas, bueno, pues que nos sucede como a la mujer, que nos las acerca, que nos las vuelve más familiares, entre otras cosas porque eso nos ayuda a distinguirlas de otras. Yo eso es algo que descubrí yo hace año y medio más o menos. Dejé la ciudad, siempre he vivido en el centro de las ciudades y de pronto me fui a vivir a un pueblecito de 10 habitantes en el borde de un bosque y descubrí muy pronto mi deseo de saber cómo se llamaban los distintos pájaros que iba viendo, los distintos árboles, porque eso también me ayudaba a distinguir unos de otros, a reconocerlos, a distinguirlos y a entablar, si puedo decirlo así, un diálogo diferente con cada cosa, con cada ser vivo. No era lo mismo ver una masa de árboles y decir bosque que decir rebollos, alisos, lo que haya por ahí, álamos, etc. Era otra manera. Sí, y de esta manera también hay una especie de crueldad por parte del hombre cuando aparece, porque ella intuye que sabe más palabras, más de esos elementos, y ella le pregunta, pero él los toca como dice, como si fuera una serpiente, a ver si está muerta o te va a atacar, pero se niega a darle más información, ¿no? Es como que no sabemos si él la tiene, pero la percepción de la mujer es que él sí tiene esa información, pero no quiere que ella conozca el entorno tan bien como lo conoce él, ¿no? No porque quiere que dependa de él, que es lo que ella no quiere, depender del hombre. Entonces él, creo yo, quiere mantener esa pequeña esfera de poder, que es el que sabe cosas, sabe cómo se llaman, pero de alguna manera eso también significa sabe cómo funcionan, sabe lo que está ocurriendo ahí afuera porque él viaja y no quiere compartir todo eso porque entonces supongo que a partir de ahí se sentiría inútil una vez transmitida la información y eso, como digo, él quiere que la necesite, que es lo que no quiere ella. Efectivamente, el tema de la dependencia, ¿no? A la que ella se resiste muy fieramente, incluso cuando es respecto al niño y los afectos, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de tu novela, con este tema que hablabas antes del cambio climático, que ya estaba ahí hace mucho tiempo, de los problemas con distintas especies, etcétera, es la forma en la que comienza, ¿no? Porque hace muchos años que estamos escuchando el tema de que hay que cuidar a las abejas porque desaparecen y porque de ellas depende la polinización y porque puede ser que el hecho de que desaparezcan transforme totalmente el ecosistema. Y tu novela empieza y la mujer así directamente dice, nos decían que las abejas estaban desapareciendo,
pero algunas mañanas hay tantas que si salimos de la cabaña tenemos que caminar con la boca y los ojos cerrados para que no se nos metan en ellos. Es decir, tú le das una vuelta a esa realidad que vivimos y que también lees y haces que la hostilidad del ecosistema no venga de la posible desaparición, sino de la abundancia de esas abejas que además se convierten en enemigas, porque realmente acosan, quiero decir, aparecen en grandes bandadas y pican al niño, pueden picarla a ella, pican a Miss Daisy, a la gata, que sí tiene nombre, curiosamente, es Miss Daisy, y se convierten en un elemento destructivo, pero a la inversa, ¿no? Sí, bueno, primero porque yo creo que refleja un poco lo que está sucediendo, que nuestros modelos de predicción encuentran sus límites muy rápidamente y esas predicciones van cambiando. Me acuerdo cuando de pronto se empezó a decir que no iba a haber un calentamiento, sino que iba a haber una nueva glaciación, porque depende de qué parámetros utilices, qué pasa con la corriente del Golfo, etcétera. Bueno, hay distintos escenarios apocalípticos, pero aparte de eso, de esa sensación de que en el fondo nos cuesta mucho predecir qué va a suceder, hay otra cosa, y es que yo creo, es una cosa que digo siempre en mis talleres de escritura, que uno tiene que escribir contra sus automatismos. Eso que te sale inmediatamente, bueno, un mundo así un poco distópico, las abejas han desaparecido. Eso sería lo automático, porque eso es lo que ya sabemos o de lo que se ha hablado. No. ¿Y si hago justamente lo contrario? Porque el problema de repetir esos automatismos, bueno, aparte de que no son muy interesantes artísticamente porque estás repitiendo, al mismo tiempo han perdido su efecto. Es como el calentamiento global, ya lo sabemos y sabemos que es un desastre, pero ya lo hemos oído tantas veces que casi ni nos afecta. Sin embargo, si hago que en lugar de que las abejas desaparecen, que bueno, vale, ya lo sabemos, no pueden salir de la cabaña durante días por las abejas, de pronto eso ya llama más la atención, nos hace sentir más lo que sucede. Y yo creo que Humo es sobre todo una novela de sensaciones. Por supuesto que detrás de las sensaciones hay ideas, pero primordialmente yo creo que quien se acerca a la novela, digo también por lo que me han dicho, lo que hacen sobre todo es sentir. Sentir un poco, y eso es lo que yo pretendía, como si estuviesen en la cabaña, sentir lo que sienten esa mujer y ese niño. Y quizá una de las cosas más, o que a mí más me gustan de lo que me están diciendo lectores y lectoras, es una frase que se parece mucho cada vez, que es sigo dentro del bosque o sigo dentro de la cabaña. Entonces dices, es que eso ha generado una serie de sensaciones que se quedan en el cuerpo. Y eso está bien, que la literatura haga eso cuando lo consigues. Eso está muy bien y se consigue, porque realmente desde el impacto de ese primer capítulo y esa sensación de hostilidad que viene en este caso de esos insectos, se mantiene continuamente en la novela una serie de sensaciones, de sentimientos que te hacen, aunque esté narrada por la mujer, pero que también sale y entra, te hace sentir continuamente viviendo lo que ocurre, ¿no? Pero viviéndolo hasta el punto de soñarlo o de tener la sensación de hambre aunque acabes de comer, porque llevas muy bien el tema de lo que les queda, la aceptación que es tremenda, ¿no?, por parte del niño, que así como la gata cuando hay varios días sin comida, como que se disparata y va, bueno, y lógicamente, y se mete entre las piernas de la mujer y demanda. Y sin embargo, el niño calla y aguanta, igual que está aguantando ella, porque sabe que si no hay es porque no hay, no porque ella esté manipulándolo, ¿no? Entonces, esa sensación de cómo confías en otra persona, pero además eres capaz de soportar adversidades como el hambre. O esa sensación de cómo tienes un arma allí y no la tocas por prudencia porque eres un niño, pero en el momento en que hace falta la vas a coger. Es
Es decir, que yo creo que realmente, bueno, lo logras totalmente. Es una de esas novelas que yo me he visto duchándome y pensando en la forma en la que se lavan en la cabaña, ¿no? Que lo explicas de una forma bellísima, ¿no? Que en ese fregadero en el que la mujer no cabe de ningún modo, ni siquiera cabe el niño, pero como él tiene otras estrategias y ella pues tiene que limitarse a los baños checos, que diríamos aquí, o a mojarse con paños, porque realmente no hay más, ¿no? Y este tema de la supervivencia llevada al límite, es decir, a mí me recordó un poco en Pequeñas Mujeres Rojas, en el final terrible, cuando la persona agredida, en este caso por otras personas, no por la naturaleza, en lugar de tirar la bandera y morirse, quiero decir, dejarse matar, lucha y lucha y lucha y lucha, ¿no? Por seguir viva, ¿no? Y creo que la actitud de esta mujer es también ese límite en el que ni siquiera hay conciencia de que quiere seguir viviendo, pero la animalidad, que la nombras varias veces, el instinto de supervivencia está por encima de la lógica, ¿no? Sí, el instinto de supervivencia está por encima de la lógica. Hay algún momento en el que ella parece que está a punto de rendirse, pero sigue adelante. Y es muy fuerte y además yo tengo la impresión, releyéndola, que ella es feliz con eso, que ser consciente de su propia energía, de su propia fuerza, es algo que le gusta, ¿no? Pero hay un momento en la novela, que no quiero desvelar mucho, pero que a mí me parece que era importante porque es el único momento en el que concede que hay otras cosas más importantes que la supervivencia. Ese momento en el que podría tener alimento para un mes y por razones sentimentales decide no aprovechar ese alimento. Y creo que dice algo así como, bueno, no hacer aquello que sería imprescindible hacer es también una forma de libertad y no tengo tantas, ¿no? Entonces hay un momento en que se rescata, si es la palabra justa, o se sale de esa animalidad para decir no, y sin embargo voy a ceder a este capricho. Sí, que bueno, sí, se puede considerar un capricho en las condiciones, ¿no? Es una parte bellísima, pero ella es consciente en todo momento de lo que hace, quiero decir, y consciente de que está cediendo, que esa cesión va a significar hambre, pero que en ese momento puede decidir que su parte humana, que su parte afectiva prime, ¿no? Entonces, siempre está en esta mujer la cuestión de no dejarse controlar por ninguna de las adversidades, ni por el hombre, ni por la naturaleza, sino que sus decisiones sean suyas, tanto la de cambiarse el nombre como la de no someterse a lo que el hombre le diga, como la de no convertirse en madre adoptiva del niño, o la de en un momento dado pues hacer un gesto de ternura que va en contra de la supervivencia, pero todo el tiempo es como un personaje con mucha conciencia de su situación, ¿no? Sí, con mucha conciencia de sí misma y de por qué hace las cosas. Y una cosa que a mí me parece que es interesante en esa constelación es que dentro de esa conciencia prácticamente no hay moralidad. Quiero decir, no piensa en lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, sino piensa más bien en términos de necesidad. Por ejemplo, cuando aparece otro hombre que pretende imponer allí un orden propio, ella no se pone a juzgarlo ni a decir que es un hombre violento ni nada por el estilo. Sencillamente examina la situación y ve cómo puede sobrevivir en esa situación. Entonces son términos muy distintos de los que a menudo utilizamos en las relaciones humanas, en las relaciones sociales. Ella parte más de la necesidad que del juicio moral. Sí, efectivamente, es que es un personaje magnífico. Vamos al tema de la escritura. José, tú antes
has dicho respecto a esto de que las abejas, en lugar de desaparecer, de pronto sean multitud, no repetir estereotipos, sino jugar con el contrario, que me parece un consejo para quienes escriban maravilloso, y tú eres profesor de escritura también, y además estuviste en La Laguna, en la escuela literaria, con Antonia Molinero, dando un curso que dejó encantadísimo a las personas que conozco y que asistieron. Me parece una magnífica estrategia, pero antes de eso, la historia, ¿cómo surge? Esta historia, quiero decir, te la planteas desde el principio, se te aparece una mujer o dices, voy a escribir en la voz de una mujer que va a estar en estas condiciones porque se me ha antojado, o ¿qué pasa? ¿Por qué decides escribir Humo? Pues siempre me resulta muy difícil explicar por qué escribo lo que escribo, porque no tengo un plan, no tengo un tema, no tengo una tesis, ni siquiera tengo una historia cuando empiezo a escribir. Tengo una escena, tengo una sensación, la escena era la de la mujer, esta vez a veces la escena que aparece al principio en mi cabeza luego no está al principio en la novela o no está, en este caso sí, la de las abejas, la de la cabaña, la de la mujer. Y bueno, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué eso me impulsa a pasar no sé cuánto tiempo dedicándome a esta historia? Pues no lo sé, pero si hay veces que me doy cuenta de que es importante porque no he podido ponerme a escribirla, porque estoy escribiendo otras cosas, y se queda ahí durante meses, y sigue ahí, y no se va. Y digo, bueno, pues me voy a sentar y vamos a ver qué hay aquí. Y otras es como cuando escribes un poema, que no tienes ningún plan, sencillamente tienes un estado de ánimo, unas poquitas palabras, y te pones a tirar de ese estado de ánimo y de esas palabras. En este caso fue eso, un estado de ánimo, unas pocas palabras, una imagen, y empezar a escribir, y de pronto llegar a ese momento en el que sabes que tienes una novela o tienes una obra, puede ser otra cosa, puede ser un cuento. Lo hablaba el otro día con Edurne Portela, que hemos estado haciendo presentaciones, ella y yo, digamos, no ella de su novela y yo de la mía, sino presentándonos mutuamente, conversando sobre nuestros dos libros, y hablábamos de que a veces tú llevas escritas 70 páginas y no tienes la sensación de que tienes el libro, que vas a poder terminarlo, ni mucho menos. Y otras veces sabes que sí. Y yo decía que creo que en mi caso, por lo menos, eso sucede cuando tengo la voz. Yo puedo tener la trama, puedo tener los personajes que se me han ocurrido, pero si no tengo la voz, no tengo novela. Una vez que tengo la voz, entonces ya sí. Porque si tengo la voz, tengo el personaje. La voz me da un tono, ese tono me dice de alguna forma quién es el personaje. Si tengo el personaje, no puedo tener un personaje sin un contexto determinado, con lo cual tengo también, exagerando un poco, la sociedad. La voz me lo da todo. Luego me puedo atascar, puedo llegar a un punto en el que no sé por dónde seguir, pero mi sensación y ahora mi experiencia es, da igual, sigue trabajando, sigue escribiendo, sigue pensando, bloquéate, maldice, pero tienes la voz, luego tienes la novela. Entonces, desde el principio con Humo tenía la sensación de que la voz y el tono eran los justos y que eso iba a salir. Entonces, y bueno, la verdad es que es una novela que ha salido con, no voy a decir con facilidad, que no es la palabra, pero sí con fluidez. No he tenido que detenerme para ver por dónde seguir, no he tenido esas épocas que tengo siempre o casi siempre en las que de pronto me estanco y estoy desconcertado. No, aquello iba saliendo, el tono, las palabras, un tono más poético de lo que suele ser el mío en mis novelas, un tono en algunos momentos muy descriptivo, muy alusivo. Entonces, bueno, me fui sintiendo cómodo y salió la novela. Sí, y tanto que salió, pero es curioso eso, ¿no? Como tú, te aparece una imagen de esta que nos muestras en el primer capítulo, de una mujer y todo esto, todo ese abejero, no avispero, así como... Y te sientas a buscar esa voz y no
Sí, y no sabes lo que va a pasar. Es un poco como que cuando tienes la voz estás tú dentro del personaje. Eso es, eso es. Entonces, yo me pregunto, Edurne y tú, porque entiendo que todo el público sabe y si no lo sabe lo puede encontrar en todos los medios de comunicación, que son pareja y qué difícil debe ser pareja de un creador, de una creadora. A mí me parece algo complejísimo, pero entiendo que en los momentos en que están los dos escribiendo, cada uno su propia historia, deben ser muy obsesivos, ¿no? Yo me imagino que a mí se me ocurre esta imagen y me meto en esta señora y más allá de que esté sentada en la mesa, voy a estar todo el día como dentro de ella, ¿no? Como intentando mirar el mundo en esa voz, ¿no? Sí, claro, supongo que facilita las cosas, digamos, la convivencia, que los dos somos así. Los dos somos obsesivos, los dos somos muy trabajadores y ninguno de los dos habla mucho. Eso también facilita las cosas. Porque si no tuviesen la necesidad de comunicar todo el tiempo o de que comuniquen yo conmigo o con ella, podría ser incómodo, pero no podemos pasar horas sin hablar, cada uno en lo suyo, y sin embargo estamos juntos. Me pasa un poco con Edurne, y creo que haya conmigo, como a la mujer con el niño, que está bien estar juntos, no tener que hablar, cada uno en sus cosas. De pronto levantas la vista y ves a la otra persona y comunicas un momento o haces algo con la otra persona y ya está. Entonces, como tenemos esos ritmos tan parecidos y esas necesidades tan parecidas, nuestra relación es muy llevadera. Funciona muy bien. Y funciona muy bien, eso es. Claro que sí, pero es curioso ese acto creativo que es largo, ¿no? Que la escritura no es... a veces me río porque hay gente que me dice, venía en el tranvía, cogí una servilleta y escribí un poema, ¿no? Así como que indudablemente es algo que puede ocurrir, pero en principio la escritura es un proceso de ahondamiento y de trabajo diario, continuado, ¿no? Quiero decir que tú cuando no estás presentando o no estás dando clase, pero estás con un proyecto literario de cualquier tipo, ¿cuántas horas le echas más o menos al día a trabajar esas palabras, a estar metido en esa voz? Es que es muy difícil de decir, porque no recuerdo quién lo dijo, que se pasaba más tiempo queriendo escribir que escribiendo. Y yo creo que eso es parte de la realidad del escritor. Yo tengo la sensación de que hay semanas enteras en las que he perdido el tiempo. Antes me desesperaba porque me decía, yo podría estar por ahí divirtiéndome, haciendo cosas mucho más productivas que lo que he hecho esta semana, que no he hecho nada. Pero es que no es verdad. Eso es parte del proceso creativo. No escribir es parte del proceso de escritura. Entonces, yo me he acostumbrado a eso, ya me he resignado, a veces me enfado porque no me salen las cosas como querría, pero claro, son muchas horas al día las que estoy o bien escribiendo o bien pensando en que debería escribir o bien dándole vueltas a las cosas en la cabeza. Y luego tú, José, traduces a gente pues muy importante, a gente ya fallecida, a gente actual, quiero decir, te metes en la piel de otro escritor o escritora para pasar eso a un lenguaje, como decías antes ahora con el manifiesto comunista, a un lenguaje que dialogue con nuestro propio tiempo, porque más allá de que se hayan hecho 40.000 traducciones antes, ¿tú crees que siempre se puede añadir esa actualización, ese cambio que haga que la gente de hoy se acerque más a la obra original, ¿no? Y luego cuando lees tu propia escritura, es que tienes capacidad para distanciarte y ser crítico, puedes ver las cosas que has tomado de otros autores o autoras. ¿Qué nivel de conciencia tiene alguien con la enorme cultura que tienes tú y que además también da clases de escritura y que además traduce sobre tus propios textos? ¿Cómo lo haces? Bueno, tengo que decir que tengo la prudencia de releerme lo menos posible, porque
me produce una sensación muy fuerte de embarazo. Es como parece que es coquetería o falsa modestia cuando digo que no me miro nunca cuando me sacan en televisión o me entrevistan y graban. Esto, por ejemplo, no lo voy a ver porque me siento incómodo. Es como estarme revisando, viendo mis fallos. Ahora, hace poco me decía una mujer, claro, pero es que viéndote aprendes y mejoras, por ejemplo, a comunicar en público. Digo, ya, pero no aspiro a la perfección. Si está bien, yo hablo con la gente y me entiende. ¿Por qué ese suplicio de verme una y otra vez? Con la escritura, no sé si es lo mismo, pero no me releo salvo que se haga una reedición de una obra mía. Entonces tengo que releerme y efectivamente confrontarme con mis propias limitaciones. Influencias, me cuesta verlas, a pesar de que parece obvio que debería reconocerlas porque he leído mucho, porque he pensado mucho sobre literatura y a menudo sé cuáles son mis influencias porque me lo dicen, no porque yo lo descubra. Entonces no tengo esa conciencia o esa capacidad para separarme de tal manera de mi obra que pueda decir, pues aquí estoy influido por tal, aquí por cual. Al principio, cuando empecé, sí, una influencia muy fuerte de Cortázar, por ejemplo. Pero luego, con el tiempo, todo eso se diluyó y no lo sé. Y es que, no sé, cuando te lees a ti mismo, sobre todo si lees una obra antigua, en el fondo es una sensación paradójica, porque te ves y no te ves, tú ya no eres ese. Cuando he tenido, por ejemplo, que corregir una novela que tuve que hacerlo hace poco, que escribí hace 20 y tantos años, Añoranza del héroe, yo la miraba y decía, ¿qué hago? ¿La reescribo? ¿La reescribe la persona que soy ahora? ¿O dejo a aquel otro más joven con su vida y ya está? Y corrijo un par de adverbios y un par de cosillas y decidí dejarlo así, porque me habría parecido también un poco injusto hacia esa persona que fui el querer enmendarle la plana, y además ser más mayor no significa que tengas más razón, únicamente estoy en otro sitio y veo las cosas de otra manera, pero envejecer, por desgracia, no te da casi nunca la sabiduría. Me parece muy sabia decisión la tuya, ese respeto a ese otro José Ovejero y desde luego sí, pese al refranero que ya sabemos que tiene para todo y aquello de más sabe por el diablo por viejo, no necesariamente, pero tú desde luego no por viejo, sino por lector. Claro, yo entiendo que cuando has leído tantísimo como tú y en varias lenguas, detectar esas influencias es cada vez más difícil porque realmente si de joven puedes decir que te influenciaba Cortázar sería porque a lo mejor en ese momento sí que era tu héroe en lo ficcional, ¿no? Bueno, el mío desde luego fue desde los 15 a los 20 años. Yo soñaba que algún día me casaría con él, daba igual que ya tuviera el 90, porque me sabía hasta los nombres de los gatos, los discos de jazz y todo, porque era mi escritor, ¿no? Pero supongo que cuando vas acumulando lecturas es lógicamente mucho más difícil porque la influencia ya es de todo ese cúmulo, ¿no? Y además de cómo lo vives tú todo ese cúmulo y lo lees en tus distintas facetas, ¿no? Sí, además, bueno, aunque he dicho que, por supuesto, leo mucho, pero también pienso mucho sobre escritura, sobre lectura, por un lado por los talleres de escritura, por otro, pues por artículos que escribo, etcétera. Lo que sí intento cuando escribo es no pensar. Quiero decir, no pensar fuera de lo que estoy escribiendo, no pensar en influencias, no pensar en qué estoy haciendo. Una vez tuve una ocurrencia desastrosa, que fue empezar a escribir una novela y al mismo tiempo ir escribiendo una especie de diario de la escritura, de por qué tomaba tal decisión, por qué incluía tal personaje, por qué hacía esto y no lo otro, y nunca acabé aquella novela, y tampoco acabé el diario, ¿no? Porque al final estaba pensando tanto sobre lo que estaba haciendo que era como la famosa historia del 100 pies, ¿no? Que un día se pregunta con qué pie
va a avanzar y claro, es imposible, ¿no? Pues sí, aquello no funcionó y decidí que nunca más lo volvería a hacer, que mientras escribo, si digo no pienso, escribo, va a parecer que soy un indocumentado, ¿no? Claro que pienso, pero solo pienso desde dentro del libro, de los personajes, de sus situaciones. Eso es lo que me interesa. Eso es un poco complementario a la pregunta de si pienso en quién me va a leer, en los lectores y las lectoras. Yo no, porque me paraliza, ¿no? Si me empiezo a pensar quién y cómo me van a leer, claro, yo no quiero hacer eso. Por supuesto, es imposible no pensar en absoluto, ¿no? Suelo decir que el lector es ese individuo, ese fantasma que te está mirando por encima del hombro mientras escribes, aunque no creas en fantasmas. Pues es un poco eso, ¿no? Yo no creo en los lectores, no quiero creer en ellos, pero de alguna forma están. Claro. Pero de todas formas, y terminamos, y cuando ustedes quieran, que creo que hay 1500 preguntas por lo menos que hacerle a este señor, que por cierto también tiene un magnífico documental conjunto con Edurne sobre... no me acuerdo ahora del título, José, pero... Vida y ficción. Vida y ficción, en la que salen numerosos escritores y escritoras españoles y que pueden encontrar libremente en las nubes porque lo pusieron libre ellos. Quiero decir que no están pirateando nada y es un documental, a mí me pareció muy interesante a nivel literario, pero también a nivel visual, en una serie de retos, o sea que vamos, que el señor es un completito, pero aparte de esto, aunque no te releas después de publicado, antes de mandarle la obra a tu editor, que en este caso es Joan Tardida, ¿no? que es el editor de Galaxia Gutenberg, al que personalmente venero, entre otras cosas, porque la parte que compró de aquel círculo de lectores no la ha destruido, sino que la ha revivido, y gracias a él, por ejemplo, está toda la obra de María Zambrano en Galaxia Gutenberg, mientras que la parte que fue comprada por otra empresa ha decidido desaparecer los libros. Pero bueno, Joan Tardida es un editor de casta, y tú, antes de darle a él la novela, ¿le das trozos? ¿Se la das solo entera? ¿La lee alguien, Edurne, me presupongo que sí, antes de que tú se la pases ya al editor? La lee Edurne Portela, es mi primera lectora siempre, y solo cuando ella la ha leído, cuando ya hemos hablado de ella, cuando ya, si es necesario, he tenido que retocar o mejorar o trabajar algo, entonces va directamente a Joan. Si tuviese otro editor al que no valorase tantísimo, es posible que me buscase un filtro más, alguien en quien confíe mucho antes de enviárselo ya a la editorial. Lo que pasa es que Joan Tardida es un lector magnífico y es como, además, ya entre tanto es un amigo, tengo una confianza enorme en decirle, mira, he escrito esto, a ver qué te parece, ¿no? Con otros editores a lo mejor me cuidaría más o sería más precavido. Con él no es necesario y sé que me va a hacer siempre una lectura detallada, inteligente. Claro, o sea que hay ahí ya un nivel de confianza en él como editor y como lector, que hace que en parte él sí sea el filtro final, es decir, que le entregas la obra sabiendo que si te sugiere o te comenta algo es desde una profundidad de lectora, etcétera, que puedes aceptar, ¿no? Sí, a mí él me impresionó mucho. Yo lo conocía, lo había visto una vez hace muchos años, porque él hizo una antología en la que yo estaba, pero luego nos perdimos la pista y un día me lo encontré en una fiesta y me acerqué, le dije, no sé si te acuerdas de mí, me dijo, por supuesto, y sigo lo que haces, y si un día buscas editor, me gustaría mucho leer tu libro. Yo en aquel momento estaba publicando en Alfaguara, pero sospechaba que no iba a seguir publicando en Alfaguara, y le envié un manuscrito. Y cuando quedamos, él vino con ese manuscrito, sin saber si iba a ser el editor o no, con un montón de anotaciones hechas. Y dije, esto es un editor de verdad. O sea, no solo lo lee para tener una impresión, sino que sin saber siquiera si lo va a editar él, se ha tomado la molestia de ir subrayando, anotando, comentando. Y bueno, así empezó el idilio. Qué bien.
Qué maravilla también esos idilios entre escritores, escritoras y sus editores, porque una labor muchas veces desconocida, o sea, es como un plano que no se hace tan público como el de quien crea, pero que es fundamental, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que a menudo los escritores queremos dar la impresión de que somos genios, que no necesitamos ningún tipo de corrección, como mucho alguna errata. Y no es verdad, hay un trabajo con el editor, que si es un buen editor, pues te puede ayudar. Por supuesto, al final el libro es tuyo y eres tú quien decide, y a veces puedes no coincidir con tu editor. Pero yo hace tiempo que tengo la idea de un día, porque yo tengo mucha suerte porque tengo 2 editores. Para cuentos tengo a Juan Casamayor en Páginas de Espuma, que es otro de estos grandes editores, y yo he guardado los manuscritos que le he dado con sus correcciones, porque pienso, un día Juan y yo tendríamos que hacer una presentación conjunta y hablar de cuál es el trabajo de edición de un libro. Y como tengo todo eso conservado, puedo mostrar qué es lo que me dijo, dónde le he hecho caso y dónde no, cómo ha sido la discusión, porque creo que es algo que no se conoce. No se conoce, es una especie de secreto bien guardado, también guardado como cuánto ganamos o cuánto vendemos los escritores. Ganan muchísimo. Se les nota en el ritmo de vida y, bueno, y en España mucho más que en otros países europeos. Es decir, vivir de la escritura es muy fácil y se gana muchísimo dinero. Yo creo que por lo menos el 90% de lo que cuesta el libro va directamente a los autores y autoras, ¿no? Por lo menos. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y todo suyo, este señor, así que basta que levanten la mano y yo les paso el micrófono. Que no me puedo callar. Bueno, en principio, gracias, José, no te conozco, bueno, a través de Isasco. Gracias por los diálogos que ha habido. Me parece tan interesante que podamos escuchar conversaciones, no monólogos. Que haya gente que presenta libros y los presenta al autor y habla con él y conversa, y no nos suelta su monólogo personal. Pero yo me quedé con 2 sensaciones, un poco dentro del proceso creativo, no sé si por la portada, por lo que han hablado entre ustedes, sobre el laboratorio de la creación de este libro, en particular, que es el que estamos viendo. Me dio una sensación como cuando Akira Kurosawa escribe, a lo mejor hay gente que no tiene cultura cinematográfica japonesa, pero me dio esa sensación de cuando vi Sueños de Akira Kurosawa, que Akira Kurosawa eviscera las historias. Y la historia empieza aquí. Todo lo demás no es que sea pasado, es que no existe, tú lo imaginas. Y esa sensación, que es lo que contaba Isascu, se me coló una imagen de otro de mis mitos, que es Fellini, con Giulietta Massina haciendo Caviria, ese personaje que es un espíritu incombustible y que está en el sino de su propio destino, ser ajeno a las vicisitudes que pasan. Y ahí se me coló la sensación de que para escribir el libro, no sé si este o todo, tú un poco creas esa imagen, esa esfera, como Akira Kurosawa cuando construye sus escenas, en las que tú te imbuyes en ese mundo y te desconectas del razonamiento, un poco lo que decías sobre el diario, de cómo construías y nunca acabaste la novela. Necesitas el misterio. Te lo pregunto porque no sé si es así o no. El misterio de desconectarte de las razones y empezar desde un punto que es un poco apocalíptico, en el sentido de que el libro se va revelando, en el sentido de que la historia va creciendo desde un punto y el pasado no existe, ni el futuro, lo vas desvelando. Es la sensación que me da, que te metes ahí y ahí te dejas crecer. No sé si es así o no. Sí, yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que cada novela te exige algo distinto. Yo creo que hay novelas en las que el pasado es importante y de alguna manera debe ir aflorando, y hay otras novelas en las que no. En Humo yo decidí eliminar la memoria, porque la memoria, salvo que sean recuerdos de habilidades concretas, no es útil para la supervivencia y no es útil, sí, para ese vivir día a día.
La mujer, protagonista de Humo, no quiere recordar. No sabemos por qué. Pero es que además a mí no me interesaba que recordase, porque yo me di cuenta, como decía antes, de que es una novela de sensaciones, es una novela de confinamiento al aire libre, de claustrofóbica, a pesar de que están en la naturaleza. Y en algún momento, no sé cuándo, pensé cualquier tipo de explicación del pasado rompe la burbuja, rompe el presente. Entonces, prescinde de ello. Luego, claro, hay quien me pregunta, ¿pero tú sabes lo que sucedió antes? ¿O tú sabes lo que va a suceder? No porque no me ha interesado averiguarlo. En otros casos sí, e incluso sé mucho más de lo que pone en la novela. Por ejemplo, en Los Ángeles Feroces, como me estaba atascando con uno de los personajes, hice una cosa que recomiendo en mis talleres, que es, si la cosa funciona, olvídate. Si no funciona, da un paso atrás. Entonces, con ese personaje, reconstruí su vida hasta el momento en el que entra en la novela, para poder entenderlo mejor. Entonces, hay veces que sí y hay veces que no, y en Humo era que no. Y cuando digo que a menudo no sé más que los lectores de qué va a pasar, que a veces casi me cogen por las solapas y me dicen, pero después, ¿qué sucede? Concretamente con La invención del amor, que me decías que la habías leído tú, que termina en un momento que parece que es clave y termina y no sabemos, y algunos me decían, pero tú lo sabes, tú tienes que saberlo. No me lo he preguntado, me interesaba esa situación, ese personaje en ese momento. Otras veces sí, por ejemplo me decías que las descripciones a veces son como nebulosas, pero eso no significa que yo tenga una visión nebulosa. Por ejemplo, la cabaña la he dibujado. He dibujado los paisajes que rodean a la cabaña para saber qué ve la mujer cuando sale a la puerta, qué queda a sus espaldas, dónde están los caminos, dónde están los arroyos. Yo eso luego no lo cuento con todo ese detalle, pero a mí me ayuda a saberlo, porque me permite meterme en la escena. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si se me oye desde aquí. Sí, pero se lo doy igualmente, que la tecnología la hicieron para estas cosas. Bueno, primero, muchas gracias. Ha sido muy divertido oír el diálogo y muy gratificante. Y después hay una cosa que me gustaría preguntar, si es que cabe la pregunta, que no lo sé. Está hablando de una mujer y de un niño. ¿De qué forma habría cambiado el rumbo de la novela, lo que sucede en la novela, si en lugar de una mujer hubiese sido un hombre? ¿Habría problemas de sensaciones? ¿Habría cosas que serían distintas? ¿La novela habría podido comunicar lo mismo, la novela, o no? Habría sido distinto. Habrían sido distintas probablemente las emociones y algunas sensaciones. Una cosa que me preguntan con cierta frecuencia, porque no es la primera vez que lo hago, es si no es difícil para un hombre escribir como una mujer, y si las diferencias no son tan sustanciales como para que aquello no pueda funcionar. Yo suelo decir que, en mi opinión, los hombres y las mujeres apenas son distintos. Un momentito, veo que sacude la cabeza. Digamos, su cerebro no es tan distinto. Eso es un mito. Lo que es distinto es la experiencia. Y la experiencia, por supuesto, forma el cerebro posteriormente. Aunque una mujer y yo no difiramos biológicamente más que en una parte minúscula, nuestra experiencia cambia mucho. Porque las expectativas con las que yo he vivido son distintas por el hecho de ser un hombre. Porque mis miedos son distintos por el hecho de ser un hombre y no ser una mujer. Porque cómo me miran, cómo me ven, cómo esperan que actúe, etcétera, cambia.
Entonces, cuando yo intento escribir, digamos, como mujer, de la misma manera que he escrito un libro de poemas, en el que juego con la ficción de que lo escribe una mujer. Intento ser una mujer que escribe poemas. Claro, yo tengo que pensar, vale, esta mujer no tiene por qué someterse a ninguno de los tópicos habituales de lo que es una mujer, pero su experiencia es distinta de la mía y eso tengo que tenerlo en cuenta. Si ella se adentra en un callejón oscuro por la noche, yo sé que su miedo no es el mismo que el que yo sentiría. Tiene otras componentes. Entonces, estoy seguro de que la novela habría sido muy distinta, pero distinta, aunque no sabría decir exactamente en qué sentido. También es verdad que esta mujer de Humo, hay incluso quien me ha dicho que es demasiado masculina. Digo, ¿por qué? Porque decide no cuidar, porque decide no sacrificarse, porque decide que no primen los afectos sobre las necesidades. ¿No ese es un tópico de lo que es lo femenino, lo que me están queriendo decir? Pero bueno, no lo sé. Gracias. Cuando hablaba de hombre-mujer me refería no a hombre-mujer físico, sino a tópico. Me refería a que se coge un tópico, ¿no? Y uno piensa, lo que está haciendo es algo de mujer, no porque las mujeres tengan que ser así. Sí, ya digo, no sé muy bien, estoy seguro de que él se habría comportado de una manera diferente en algunos casos, pero sería demasiado complicado decir en qué habría cambiado sin ponerme de verdad a escribirlo, porque tampoco sabía muy bien cómo iba a ser esa mujer antes de escribirla. Personalmente, José, me parece que es un acierto que sea una mujer, porque es más rupturista de esta forma, ¿no? Y la verdad es que no coincido con eso de que sea masculina. La voz es la voz de una mujer, me parece una mujer que no está en los estereotipos habituales, tampoco está en el ambiente que vivimos habitualmente, ¿no? Hola, bueno, yo te quería agradecer porque hayas venido a Tenerife otra vez, ¿vale? Gracias. Yo estuve en uno de sus cursos de la escuela, maravilloso. Bueno, quería decirte que a mí el libro me ha gustado muchísimo. Te he oído escuchar que podría ser una de los mejores que has escrito, no lo sé, te he oído en alguna entrevista decirlo. A mí me parece espectacular. A mí me gusta, una cosa que me gusta mucho de un libro es que detenga un poco el tiempo, ¿no? Que me dé tiempo. Que no me dé prisa, que no me apure para saber qué va a pasar y que me deje pararme, ¿no? Y Humo sí me deja hacer eso, por eso me gusta. Me deja pararme en una escena de esas concatenación de escenas que tú nos propones, ¿no? Y cerrar el libro y decir, ya, lo voy a dejar aquí. Y en ese momento es cuando se expande, ¿no? Me gusta porque eso que he leído, cuando yo cierro el libro y me paro, se expande, en lugar de contraerse, ¿no? Como puede suceder a lo mejor en una trama muy trepidante, que lees mucho y cuando terminas se ha contraído, ¿no? Y dices, ¿qué era esto?, ¿no? Y ha desaparecido, ¿no? Mi visión un poco del libro es que, ha desaparecido un montón de cosas, ¿no? La sociedad tal cual, ¿no? Las relaciones entre personas tal cual la conocemos, la naturaleza está desordenada. A mí me gustaría hacer un poco de hincapié en el lenguaje, ¿no? El lenguaje también ha desaparecido, es otra cosa que está desordenada, ¿no? Un niño que no habla, una mujer que habla más consigo misma porque tampoco tiene nadie con quien hablar, ¿no? Entonces, el tiempo desaparece también de alguna manera, ¿no? Es como si un poco entonces hay muchas cosas desordenadas, ¿no? Entonces a mí me gusta verlo como qué ocurre ahora, ¿no? ¿Qué ocurre después, ¿no? Después del no sabemos qué pasó, pero da igual, no importa el por qué, ¿no? Lo que importa es el qué, ¿no? Y el cómo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas buenas puede haber? ¿Cómo nos vamos a comunicar ahora? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Entonces me gusta mucho, yo no sé si tú quieres comentar algo a este respecto, porque no parece ser una pregunta, pero bueno, ahora sí te podía preguntar algo, ¿no? Porque esto no era realmente una pregunta. También lo veo como en un texto en el que no hay una trama, ¿no? Que claro, que parece como si no hay trama no hay novela, ¿no? Que no hay una trama y el final queda muy abierto, ¿no? Entonces también es lo que queda, ¿no? Cuando todo eso desaparece, ¿no? Cuando la trama desaparece y tú has sabido
dejarnos ver que queda algo muy bueno, ¿no? Porque tú lo has hecho así, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco sobre eso, ¿no? Sobre la trama y el final, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso? Y después, otra cosa pequeñita, y ya, que te he oído decir, que, bueno, alguien te ha sugerido, que te he oído yo en alguna presentación que has hecho, que a mí me gusta mucho escucharte, que esta mujer podría ser Ana, ¿no? La protagonista de Insurrección. Bueno, no quería hacer hincapié en eso, pero eso me sugirió el tema de la continuidad en la escritura, ¿no? Como a veces a lo mejor sin querer, a ver si puede haber sucedido eso, ¿no? Que has continuado escribiendo sin querer, ¿no? Sin darte cuenta, ¿no? Y si la escritura es un continuo, ¿no? Si un libro no termina, sino continúa, ¿no? Bueno, creo que igual fue demasiado, ¿no? Vale, no, muchas gracias. Y es muy bonito eso que dices, de que un libro pueda expandirse en lugar de contraerse, que los libros que se asientan demasiado en la trama tienden a contraerse porque todo lo demás acaba siendo secundario y se resume en qué ha sucedido y por qué, ¿no? Y me alegra mucho que veas que mi libro se expande. Yo creo que es un libro también en el que, a pesar de esa naturaleza hostil, de ese ambiente un poco oscuro, hay momentos que yo llamo de respiración, en los que incluso la protagonista se detiene y mira a su alrededor y descubre la belleza de las cosas. Hay un par de páginas en las que ella se detiene a hacer un recuento de todo lo que la hace feliz, ¿no? Entonces, es que en el fondo se escapa de cualquier tipo de trama. La trama no me interesa demasiado. Bueno, decía Susan Sontag que es una especie de cebo para atraer la atención de quien lee, pero que no es más que eso, que lo importante está en otro sitio. Entonces, esta es una novela en la que la trama es muy pequeña y en la que lo que sucede realmente es ese vivir cotidiano, ese detenerse en las pequeñas cosas y esa amenaza latente que hay en la novela. En cuanto a si la escritura es un continuo, es curioso porque yo tenía la impresión, sobre todo, de que como soy alguien que cambia de género constantemente, de la poesía al cuento, a la novela, al teatro, al ensayo, como este libro es absolutamente distinto de Insurrección por mil motivos, por la estructura, por el lenguaje, por el tipo de personajes, de situaciones, yo pensaba que no existía ese continuo, pero no es verdad. Existe, hay una comunicación entre los libros, hay fases, por supuesto. Yo creo que en mi obra, si yo tuviese que estudiarla, dividiría en 2 o 3 fases que yo creo que están muy claras. Y es verdad que fue un librero quien me dijo, la mujer de humo podría ser Ana de Insurrección 20 años después. Dije, qué interesante. Insurrección es mi novela anterior. Y de pronto empecé a establecer relaciones entre Humo, Insurrección y Los Ángeles Feroces. Y eso me está dando ideas que no sé muy bien a dónde me van a llevar, pero sí, hay de pronto una serie de temas comunes, de sensaciones comunes, aunque la apariencia sea tremendamente distinta. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. José, darte las gracias de nuevo, muchísimas gracias. Espero que la gente que lo vea después por las redes se quede tan prendada como creo que nos hemos quedado aquí, y esperamos que pronto vuelvas por las islas con Edurne, con Juan Casamayor. Esa conversación editor-autor puede ser maravillosa. Muchas gracias, José. Gracias a ti y gracias a todos y todas. Muchas gracias.